Segunda de Corintios 1:8. Hoy estaremos predicando sobre el tema la dependencia y la fe. Diga conmigo, la dependencia y la fe. La dependencia y la fe. Y la fe. Bien, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 1, del 8 en adelante. Dice, porque hermanos, no queremos que ignore acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, más que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Vamos al 17. Ahí mismo en ese sigue al 17. Dice. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, más que haya en mí sí o no. Es una pregunta. Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a nosotros no es así, no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Voy a repetir porque todas las promesas de Dios son sí en él, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y quien nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No porque nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Vamos a hablar bajo el tema dependencia y fe. Bueno, ¿qué es dependencia? La dependencia es la subordinación de un poder mayor. Eso es dependencia. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nuestros hijos están pequeños, nuestros hijos dependen de nosotros y están confiados en que nosotros le vamos a proveer conforme a sus necesidades. A mí me llamó la atención esta semana que estuve compartiendo con mi hija cuando llegué de República Dominicana, que ella me hizo un comentario que le habían hecho, que le dijeron que cuidara bien el teléfono, porque si se le dañaba no iba a tener más teléfono. Y ella le dijo a la persona que le dijo eso, no, yo no estoy preocupada por eso, porque si se me pierde mi papá me compra otro. Su preocupación no era que se le perdiera el teléfono, ella tenía seguridad de que yo le iba a comprar otro si se le perdía. Eso es algo que está mostrando dependencia. ¿De quién? De su padre. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros también tenemos que tener dependencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para ser dependiente de Dios. El diseño del hombre es que sea dependiente de Dios. Si nosotros nos damos cuenta en la creación, cuando Dios, antes de poner al hombre en el jardín, en el huerto del Edén, ¿qué hizo Dios? Que todo lo creó, lo certificaba y decía, y vio Dios que era bueno. No solamente él lo hacía, sino que él supervisaba lo que él hacía y certificaba y le daba un calificativo de bueno. ¿Por qué? Porque Dios quería que el hombre disfrutara de lo que Dios había creado para él. Antes de ponerlo, Dios preparó todo lo necesario. ¿Para qué? Para que él disfrutara del hábitat donde Dios lo había puesto. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que provoca entonces la independencia de Adán de Dios si fueron creados dependientes de Dios? Si nosotros nos damos cuenta, hay dos cosas que pueden provocar que nos hagamos independientes de Dios. Y una de ellas es cuando Dios te regala un don, un regalo de un don inmerecido, y tú eres el responsable de administrar ese don. Cada don que cada uno de nosotros tenemos, somos los responsables de administrarlo. Bien, es un regalo. Tú no tienes que ver con ese don, lo que tiene que ver es que Dios te lo regaló, ahora tú tienes que administrar ese don. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un don y tú comienzas a abusar de ese don y querer utilizar beneficio con ese don, y querer utilizar a las personas para tu beneficio con ese don. Hay gente que tienen dones espirituales que son regalados por Dios, y la palabra enseña que los dones son irrevocables.
Y por eso podemos ver a alguien que nosotros podemos entender o saber o que se han dado cuenta que no anda conforme a la palabra de Dios y aún así sigue operando en el don. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables. Pero ¿cuál es el problema? Que mucha gente entonces comienza a utilizar el don para su beneficio propio. Y a obtener beneficio de ese don. Y si nos damos cuenta, cada don que Dios te regaló, ninguno son para ti. Todos los dones que Dios te regala es para que tú lo utilices en el cuerpo de Cristo. Es para que tú lo administres, para que otro disfrute de ese don. Amén. O sea, ahora bien, nosotros somos los responsables de ¿qué? De administrar ese don y de tener conocimiento del don que estamos operando. Y tener conocimiento de cómo se administra el don. Entonces vemos hoy mucha gente ¿qué hace con el don? Bueno, que comienza a obtener beneficio del don que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento de que si esa persona no se arrepiente y se aparta de esa mala práctica, llega el momento en que se hace independiente de Dios. Y por eso vemos hoy que gente que tiene que manipular y extorsionar para obtener beneficios económicos. ¿Qué está demostrando? Que no depende de Dios. Que tiene que utilizar estrategias humanas. ¿Para qué? Para obtener beneficios. Entonces, es una evidencia de que esa persona se hizo independiente de Dios. Y luego de la independencia de Dios, no tarda mucho tiempo en que nos demos cuenta de la caída. Porque lo que le prosigue a la independencia de Dios es la caída y la vergüenza pública. Y a veces es bueno que la vergüenza pública venga. ¿Para qué? Para ver si se arrepiente. Para que se arrepiente y vuelva al camino. Amén. Entonces, ahora bien, hay otra manera de hacernos independientes de Dios. ¿Cuál es? Cuando nosotros le pedimos algo a Dios y estamos esperando algo de Dios y Dios no nos lo da o se retarda en dárnoslo. O Dios tiene su tiempo para darnos lo que nosotros le pedimos. Ahora bien, hay algún misterio en el mundo espiritual que a veces le pedimos cosas a Dios y Dios no nos la da o se tarda para dárnosla y el diablo viene y nos lo ofrece. Cuando obtenemos lo que el diablo nos ofreció, que Dios no nos lo quiso dar, entonces nos hacemos independientes de Dios. Es una manera donde el diablo adquiere derecho legal sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas, sobre nuestras emociones, sobre nuestra paz, sobre nuestro gozo espiritual. Es como si nosotros le entregáramos una llave. Toma esta llave para que tú entres cuando tú quieras a mi vida. Eso es verdad, líbranos, Padre. Líbranos, Padre. ¿Por qué? Porque solamente el que lo ha vivido va a entender lo que le estoy diciendo. Va a entender las situaciones espirituales que esto provoca. Porque inmediatamente nos hacemos independientes de Dios, porque entonces estamos diciendo que quien nos sustenta es el reino de las tinieblas y no Dios. Nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras que nosotros tenemos un Dios que es el dueño del oro y la plata. Que nosotros no necesitamos absolutamente nada del reino de las tinieblas. Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Bien. Ahora bien, para poder entender dependencia y fe debemos entender lo que es el reino. Debemos ver cómo opera un reino. Bien. Todos los reinos, todos los ciudadanos de un reino dependen del rey. Sí. Ahora bien, este rey debe ser justo porque administra la justicia. La primera evidencia de un rey es que es administrador de justicia. ¿Y qué es justicia? Es darle a cada quien lo que se merece. Es castigar con sentencia de condena al culpable y también es el responsable de exonerar al inocente. Si nosotros vemos las Escrituras, tenemos un rey que es completamente justo, pero vemos entonces que un rey que condena a un inocente por unos transgresores, que somos nosotros. Al que no tuvo pecado, lo condenó por los pecadores. Entonces podríamos decir que eso es injusticia. Desde el punto de vista espiritual no es injusticia. ¿Por qué? Porque también la justicia tiene que ver con suplirle a aquel que no tiene la capacidad de suplirse por sí mismo. Aleluya. El hombre no podía suplirse la salvación y la justicia tenía que ser otro que le proveyera salvación, y eso es justicia. Entonces la justicia de Dios vino no por algo que nosotros hicimos a nuestro favor, sino por algo que hizo Cristo en una cruz por nosotros. Eso es justicia también.
y hoy hemos tenido eterna salvación. Entonces eso es administración de justicia y esa es la evidencia de que el rey es justo. Si el rey es injusto, pierde la reputación y pierde el respeto. Por eso nosotros hemos visto en muchas películas que cuando el rey es injusto, se levantan un grupo de gente en contra de ¿quién? Del rey. ¿Por qué? Porque es un rey injusto. A eso le llaman rebelde. Ellos le llaman rebelde porque se levantaron en contra del rey. Pero bendito sea Dios en Cristo, que nosotros podemos decir que nosotros le servimos a un Dios justo, a un Dios bueno, a un Dios poderoso y a un Dios absolutamente fiel. Completamente fiel. Al punto que Él como rey tiene cuidado de todos sus ciudadanos de su reino. Es decir, que si nosotros estamos en Cristo, nuestra alimentación, nuestra comida, nuestro vestido, nuestro lugar de vivir, nuestra salud está en las manos de Dios. Nosotros no tenemos que quitarle nada al diablo porque el diablo no tiene nada nuestro. Nosotros dependemos completa y absolutamente de Dios si estamos en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, los ciudadanos de ese reino deben tener fe en el rey, deben creer en el rey, deben creer que ese rey es íntegro, deben creer que ese rey es justo. ¿Para qué? Para que le puedan servir en sumisión. Si se les sirven en sumisión completamente por amor, porque le conocen y porque sabe que el rey no va a hacer nada indebido. Pero yo soy de lo que creo que no hay ese sobre la faz de la tierra que haya conocido la bendita bondad de Dios que pueda hablar mal de él. No hay nadie, absolutamente nadie que haya conocido a Dios que pueda hablar mal de él. Yo creo fielmente eso. Aquel que se ha ido de la iglesia, que no ha creído, no, estoy hablando de la iglesia en sentido general, que se ha ido, no puede y decir que se fue porque Dios lo maltrató. El hombre quizá lo maltrató, pero yo no he visto a ese que diga, yo me fui de la iglesia porque Dios me maltrató. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa entonces que cuando Adán pecó, lo que hizo que todo lo que Dios había depositado en Adán y para Adán volvió al cielo. Sí, hubo una ruptura entre el cielo y la tierra. El hombre lo que hizo fue que se puso de espalda a Dios con su pecado y Dios también se puso de espalda a él. Ahora bien, ¿qué pasa? El hombre queda en la tierra siendo independiente de Dios. Entonces tiene una enemistad con Dios, el reino se va nuevamente, todo lo que pertenece al reino se va al cielo nuevamente y entonces el hombre se queda en la tierra. Y peor aún, es sacado del huerto del Edén. Entonces Dios, para poder tener nuevamente una relación con el hombre, debe hacerlo bajo pacto. Y hay diferentes tipos de pactos que Dios establece. Y podemos hablar del pacto que Dios hizo con Noé. Y es un pacto que Dios hizo, que lo hizo por gracia, porque Noé encontró gracia delante de Dios. La Biblia enseña que todos los pactos que se inicia, lo inicia Dios. Y Dios es que pone las condiciones de los pactos. Entonces no es llamado por gracia y es llamado para fabricar un arca, pero Noé tenía que tener fe que lo que Dios le estaba diciendo era verdad. Entonces Noé creyó que lo que Dios le estaba diciendo era verdad y lo que Dios le estaba mandando a hacer, él tenía que hacerlo. ¿Para qué? Para salvar su vida del diluvio, porque iba a caer agua del cielo, porque nunca había llovido del cielo. En ese momento nunca del cielo había caído lluvia. Y cuando a la gente se le decía, vamos a fabricar un arca, porque del cielo va a caer lluvia, le decían, pero esto se está volviendo loco. Porque ¿cómo es que va a caer agua del cielo? Se parece mucho a la predicación de hoy, que nosotros le decimos a la gente que solamente en Cristo hay salvación, y que si no quiere pasar el resto de su vida separado de Dios en el infierno, tiene que venir a Cristo. La gente dice que eso es una locura. Y la palabra enseña que sí es locura, pero para lo que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Dale la paz a Cristo. Ahora bien, pero nos damos cuenta que Dios le dice que
tenía que fabricar el arca. Pero Dios le proporciona la madera, el diseño y la medida. ¿Cuál es el principio? Que lo que Dios hace tiene un orden que es administrado por Dios. Quien edifica debe edificar en ese orden. Si alguien edifica fuera del diseño de Dios, entonces está edificando en desorden. ¿Por qué? Porque el diseño no lo establece un hombre. El diseño lo estableció Dios. Es decir, nosotros podemos ver entonces que los hombres en los tiempos de Noé se podían hacer nuevamente dependientes de Dios, simple y llanamente en creer en el mensaje de Noé para entrar en el arca. ¿Por qué? Porque el arca estaba proporcionando salvación. Todo aquel que quería hacerse dependiente de Dios tenía que creer que el arca le iba a salvar y entrar por la única puerta desde que tenía el arca, la puerta de salvación. Y esa arca, ¿qué le iba a proporcionar? Cobijo. Le iba a proporcionar alimento. Le iba a proporcionar un techo y todo lo que necesitaba en ese momento. Ahora bien, pero nosotros vemos entonces, también esa arca le iba a proporcionar la comida, ¿verdad? Todo lo que necesitaba estaba en esa arca. Ahora bien, el arca tenemos que verla como tipo y sombra ¿de quién? De Cristo. Es decir, lo que el arca está simbolizando a Cristo. Por eso, cuando Jesús, la arca, ¿cuántas puertas tenía? Una. ¿Quién es que dice, yo soy la puerta? Y el que entra en mí. Es decir, que esa arca es Cristo. Entonces, nosotros podemos ver que el hombre nuevamente puede hacerse dependiente de Dios si entra por la única puerta que proporciona salvación, llamada Jesucristo. Entonces, nuevamente ahí entonces el hombre puede tener la salvación. Ahora bien, con respecto a la salvación y viendo el arca como el diseño de la salvación o tipo y sombra de la salvación, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver que Noé hubiese edificado el arca con un diseño diferente al que Dios le había dado. Si Moisés, en vez de donde iba la puerta, hubiese puesto la ventana, y donde iba la ventana hubiese puesto Noé, y donde iba la puerta hubiese puesto la ventana, y donde iba la ventana hubiese puesto la puerta, ¿hubiese sido efectiva? No. Si Noé hubiese dicho, no, yo creo que Dios se equivocó, yo creo que Dios se pasó aquí, porque miren, esta tabla, Dios dijo que la hiciera de este tamaño, pero yo creo que si funciona, que de tal tamaño funciona mejor, ¿hubiese funcionado? ¿Verdad? ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos, cuando hablamos de salvación, tenemos que acogernos única y exclusivamente al diseño de Dios. Así es. Alguien que quiere edificar bajo otro diseño que no es el de Dios, no le garantizo que la gente pueda obtener salvación o disfrutar de lo que es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que ajustarnos al diseño de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, como el reino volvió al cielo, entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús trae el reino de Dios de regreso. Porque en Lucas 19:10 Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió y qué fue lo que se salvó? ¿Qué fue lo que se perdió? Lo que se perdió fue el reino, el gobierno de Dios. Porque el hombre al pecar se hizo independiente de Dios. Entonces por eso la predicación de Jesús, la primera predicación que Jesús hace cuando sale al ministerio es esta, que la relata Marcos 1, 14 y 16. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, que todo aquel que quería entender o saber cómo era el reino, lo que tenía que hacer, lo primero que tenía que hacer era arrepentirse. Y luego creer en el evangelio. Nadie puede creer en el evangelio si antes no se arrepiente. Para tú poder creer en el evangelio tienes que arrepentirte. Arrepentirte es cambiar tu manera de pensar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios traiga otra manera de pensar. Porque nosotros tenemos un pensamiento terrenal, conforme a lo terrenal. Pero el reino de Dios no es de esta tierra. ¿Cuántos lo creen? No es de este mundo, es del cielo. Entonces, ¿cómo yo entiendo algo que no es de esta tierra?
solamente por la revelación que trae el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Pero para yo entender o tener iluminación de esta revelación, primero tengo que arrepentirme. Y arrepentirse no es una palabra ofensiva. Arrepentirse es cambiar tu manera de pensar. Entonces, ahora bien, Jesús trajo todo lo que implica en el reino. Y hay algo importante en el reino de Dios, que es que todo ciudadano del reino deben tener dependencia del rey y tener fe en el rey. ¿Por qué? Porque el reino trae justicia y trae la gracia de Dios nuevamente. Si nosotros escuchamos la palabra gracia de Dios, gracia es una palabra que tiene dos connotaciones en la traducción. La palabra gracia se utilizaba de dos maneras. La primera manera que se utilizaba era cuando alguien entraba delante del rey sin ser llamado, y para que no ser matado por los sirvientes del rey, el rey tenía que pasarle el cetro. Y la gente decía, encontró gracia delante del rey. Si el rey no le pasaba el cetro, esa persona automáticamente era linchado. Pero si el rey le pasaba el cetro, como pasó con Esther, entonces encontraba gracia delante del rey. Y la otra manera que se utilizaba la palabra gracia era cuando el rey iba en su carruaje y veía a su ciudadano caminando por la calle, y él mandaba parar el carruaje y se descendía del carruaje y saludaba a la gente, y la gente decía, encontramos gracia delante del rey. Entonces, eso es lo que se utiliza en la palabra gracia. Entonces, Cristo trajo lo que es la gracia del reino de Dios a favor de nosotros. Pero el reino de Dios no solamente trae justicia, no solamente trae dependencia y fe, sino también trae paz. ¿Por qué? Porque es un reino de paz. Amén. Y todos los ciudadanos del reino de Dios, entonces, es necesario y es obligatorio que estén en paz con Dios, en paz consigo mismo y en paz con los demás. La evidencia de que alguien tiene paz con Dios es que tiene paz consigo mismo. Y la evidencia de que tiene paz consigo mismo es que tiene paz con los demás. Si nosotros como creyentes decimos que tenemos paz con nosotros mismos, con paz con los demás, y andamos peleando con todo el mundo, tenemos que saber o preguntarte qué paz es la que tú tienes. Porque la que viene de Dios te da paz contigo mismo y te da paz con los demás. El cristiano, el creyente que es un carrito chocón, tiene que revisar si en verdad ha recibido la paz de Dios por medio de la fe. Y creo que fielmente que un cristiano que sea un carrito chocón, que anda chocando con todo el mundo, no ha conocido la justicia de Dios ni la paz de Dios. Porque la paz de Dios, automáticamente tú tienes paz con Dios, tú tienes paz contigo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué mi alma tiene paz? Y sabe que tiene paz, porque sabe que todos sus pecados le han sido perdonados. Amén. Y eso produce que yo tenga paz conmigo mismo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que yo tengo conmigo mismo me hace tener paz con los demás. Entonces, esa es la paz de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de reino, nosotros tenemos que saber que nadie es miembro de un reino. O usted es ciudadano del reino, o usted no es nada en el reino. Es imposible, así mismo. O usted es ciudadano del reino o usted no pertenece al reino. Y para ser ciudadano de un reino se establece de dos maneras. Por naturalización. ¿Qué es la naturalización? Que tú te adhieres a ese reino y juras por ese reino. Como cuando usted sea ciudadano de Estados Unidos. O de otra manera es que usted nazca dentro de ese reino. Si nos damos cuenta, Pablo se consideraba romano, pero sus padres eran judíos. ¿Por qué? Porque cuando Pablo nació en Tarso, los romanos eran que tenían el dominio de Tarso. Y ese territorio pertenecía a Roma. Entonces, cuando Pablo nace, Pablo conserva su nacionalidad judía por sus padres ser judíos, pero adquiere la nacionalidad romana. Por eso él se presenta como romano. Y eso le ayudó en la predicación del evangelio, el ser romano. Bien, entonces en el reino de Dios, por eso Pablo entendía tanto lo que es el reino. Porque él sabía, y por eso él puede hablar de lo que es el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza. Porque para nosotros entonces pertenecer al reino de Dios, tenemos que irnos a Juan 3 y entender lo que Jesús habló con Nicodemo. Y es una conversación de un maestro a otro maestro, un maestro de la ley a un maestro del cielo, que va de noche. Y Jesús le dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
debe nacer del agua y del espíritu. Tenemos que irnos a la simbología. ¿Qué simboliza el agua? La palabra. Y el espíritu, la regeneración del espíritu del hombre por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la palabra, la gente entiende que estamos hablando de la letra. Y no es de la letra que estamos hablando. Estamos hablando del espíritu de la letra. Lo que el espíritu revela cuando lo escribió. ¿Qué estaba diciendo el espíritu cuando lo escribió? Por eso ahí podemos ver que hay gente que sabe mucha letra, pero su vida no demuestran lo que saben. Porque conocen la letra, pero no conocen el espíritu de la letra. Y lo que transforma a la gente no es la letra, sino el espíritu de la letra. Lo que Dios está diciendo por medio a esa palabra. Entonces la gente muchas veces dice, y eso está aquí, y es la palabra de Dios, y enseña la Biblia. Y sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios cuando se interpreta por el Espíritu. ¿Por qué? Porque las grandes herejías y las grandes malas enseñanzas que se han sacado, o que están predicando muchas iglesias, ¿de dónde le están sacando? De la Biblia. ¿Por qué? Porque están leyendo la Biblia, la letra, y no el espíritu de la letra. Por eso es del agua y del espíritu, porque el espíritu es que va a hacer que esa letra te revele lo que está diciendo esa letra en términos espirituales. ¿Cuánto dicen amén? Adiós, aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el espíritu de la letra se fija en ti, en tu alma, es tan tal que yo le decía a mi esposa hoy, que cuando tú entiendes lo que la Biblia te está enseñando, eso por medio del espíritu, esa enseñanza se fija a tu alma. Y cuando viene una situación a tu vida, ¿qué hace el Espíritu de Dios dentro de ti? Te trae la palabra. Te trae la palabra, te convence de lo que ya dice el Espíritu de la letra. Entonces tú comienzas a caminar no con una Biblia que está en el frente, sino con una palabra que está dentro, en tu espíritu. Y cuando viene la situación, el mismo espíritu se encarga de sacar la palabra y traerte la memoria a tu mente. ¿Para qué? Para que tú camines por lo que ya tú tienes dentro. No por algo que está afuera, sino por lo que tienes dentro. Y cuando tú veas que lo que tú tienes es la vida de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios por dentro, te darás cuenta que lo que está afuera es menor que el poder que está dentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tú caminas dependiendo, no por algo que está afuera, sino por algo que está dentro. Aleluya. ¿Cómo es, hermana? Aleluya. Un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Déjame tomar agua. Sí, toma, que es una palabra grande. Por eso, hoy pueden atacar la Biblia y atacar a los cristianos. ¿Quién ha visto en Facebook, en YouTube, lo que están haciendo un grupo de ateos? Que están haciendo un movimiento y van a hacer una actividad que es sacándole el dedo a Dios. El dedo del medio, sacándoselo a Dios y poniéndolo para arriba. Diciéndole, tú no eres nadie. Y ya usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Cuando a alguien le sacan el dedo. Pero que sigan sacando el dedo. Que levanten el dedo. Que nosotros los cristianos vamos a levantar la cruz. Vamos a levantar la cruz. Pueden hacer lo que quieran contra nosotros. Pero la palabra enseña que ni el reino de las tinieblas prosperará contra la iglesia. Ellos así mismo como iniciaron, así mismo se van a desvanecer. Así mismo. Eso no me implica miedo. Hay gente alarmada, muchos que están alarmados, que lo hagan. Ahora bien, Nicodemo llega y se maravilla con Jesucristo. Y se maravilla con este hombre que le dice tantas cosas. Y Jesús dice, oye Nicodemo, en el 7, no te maravilles de lo que te dije. O es necesario hacerlo. Eso no te maraville. Lo que te va a maravillar es esto que te voy a decir. Y aquí viene. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios y que tiene un nuevo nacimiento. Ahora bien, dice, más no sabe de dónde viene. ¿Qué implica esto? Que como tú no sabes de dónde viene, tú solamente escuchas el sonido, pero no sabes de dónde viene, no puedes caminar por vista, sino por fe. Porque tú no sabes de dónde viene. Entonces, si comienza a caminar en el reino de Dios por lo que está viendo,
fácilmente tú te vas a desencantar de lo que estás viendo. Gloria a Dios. Pero si comienza a caminar por el Espíritu, te vas a dar cuenta que lo que Dios está iniciando fácilmente en algo que tú estás viendo que es difícil, que es imposible, que es un proceso, si comienza a verlo por el Espíritu, te darás cuenta que lo que está haciendo Dios es glorioso. Gloria a Dios. Si Jesús hubiese caminado por lo que está viendo, se devuelve. Así es. Si Jesús hubiese caminado por el rechazo de la gente, si hubiese caminado por viendo los lastigazos que recibió, si hubiese caminado viendo cuando le llevaron al pretorio, cuando le escupieron, le quitaron el vestido, cuando le dieron vinagre en vez de agua, cuando cargó la cruz, cuando lo crucificaron, se hubiese devuelto. Pero él no estaba viendo en lo físico, él estaba viendo en lo espiritual la gloria que iba a traer su muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Porque iba a traer eterna salvación para todo aquel que cree. Gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos caminar por vista. El fracaso de un cristiano es caminar por vista. Y sigue la narrativa, dice, ni a dónde va. El nacido del Espíritu debe caminar dependiente exclusivamente de la gracia de Dios. Si comenzamos a caminar nosotros dependiendo de nosotros mismos y no de la gracia de Dios, vamos a fracasar. Todo el que tiene vida en el Espíritu, esa vida se caracteriza por la dependencia. ¿Por qué? Porque esa es la vida de Cristo que hemos recibido. El mayor exponente de lo que es la dependencia de Dios es Jesucristo. Jesucristo, cuando caminó, nunca hizo nada por sí mismo ni para sí mismo. Es más, él nunca dijo nada de sí mismo, sino que todo lo que digo es lo que el Padre me ha dicho. Todo lo que hago es que lo que el Padre quiere que haga. Gloria a Dios. Es decir, él se limitó a hacer lo que el Padre decía. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación de la dependencia y la fe. Poderoso Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el asunto? Que solamente el hombre nacido del agua y del Espíritu puede desarrollar dependencia y fe. ¿Por qué? Porque eso es una obra espiritual. Y la palabra enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces tiene que ser una obra espiritual hecha por el mismo Espíritu de Dios. Ninguno de nosotros, independiente del Espíritu de Dios, podemos desarrollar dependencia y fe. La dependencia y la fe es una obra espiritual que Dios va formando en nuestra alma. Ahora bien, pero como es algo que debe ser formada, no se forma en un vacío. No se forma en un vacío. La dependencia se forma en que cuando vienen los procesos y la necesidad de algo, si te das cuenta que muchas veces nosotros tenemos necesidad de algo y estamos en un proceso de necesidad de algo y tocamos puertas y puertas y hacemos y deshacemos ¿para qué? Para resolver el problema. Y a medida que vamos caminando, ¿qué pasa con el problema? Se pone más fuerte. Y caminamos y más fuerte. Aleluya. Y nosotros seguimos luchando y peleando, que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, y tú a ver cómo va a funcionar, y vamos a tocar puertas, vamos a llamar al banco, vamos a llamar allí, vamos a tal médico, vamos a tal persona que hace esto y esto, y buscamos muchísimas maneras, y cada vez que tocamos una puerta o que vamos a un lugar, la puerta se cierra y la cosa se pone más difícil. Aleluya. Solamente comienza a cambiar cuando nos rendimos. ¿Sí o no? Amén. Solamente comienzan a cambiar cuando decimos, no puedo más, estoy cansado, dio esto, y vamos donde Dios con nuestra queja y decimos, Señor, dependemos de ti. Amén. Gloria a Dios. Solamente comienzan a cambiar cuando abrazamos la cruz. Y Dios dice, yo estaba esperando que tú vinieras donde mí, para que tú aprendas que yo soy el Dios que abro puertas y yo soy el Dios que cierro puertas. Y la puerta que yo cierro nadie la abre, y la que yo abro nadie la cierra. Te estoy esperando que vengas donde mí, porque yo sabía que tú ibas a entender por medio del proceso que tú como hijo dependes de mí. Poderoso Jesús. Y ahí tú aprendes la dependencia.
Los procesos en Dios no son malos. No. En la vida del Espíritu no hay fracaso, sino experiencia de vidas aprendidas. Aleluya. Así es. Todo lo que tú has vivido, malo o bueno, y más lo malo que tú has vivido, eso va a servir para Dios glorificarse en tu vida y formar la imagen de Cristo. Y tú por tu experiencia poder ayudar a otros que vienen detrás. Esa es la dependencia. La expresión más grande de la dependencia se manifiesta cuando dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos confiado en nuestros recursos? Tengo buen crédito. Tengo los dineros del inicial del esto y esto. Tengo esto y esto y otro. Y siempre tengo yo. Y estás confiando en tu propia fuerza, en tu propia justicia, en tu propia habilidad. Pablo decía, no confío en la justicia que viene por la ley, es decir, en la justicia de la obra, sino la justicia que viene por la fe. Yo confío en esa, no en la mía, no en lo que tengo, ni en lo que hago, ni en mis posibilidades, sino confío en la justicia de Dios que viene por la fe. Y en esa confianza, de esa dependencia, nos vamos a conectar al Espíritu de Dios para hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. No hacer mi voluntad, sino la de Él. Porque nuestra voluntad es circunstancial. Porque hoy podemos estar bien, viento en popa, las cosas están funcionando bien, el trabajo está pagándome la hora y subiéndome las horas y dándome horas extra que no hallo que hacer con el dinero. Trabajo tanto que no tengo tiempo para gastar el dinero. Todo el dinero que tengo hoy puedo invertirlo en esto y esto. Y la pregunta es, ¿hablaste con Dios para invertirlo? Porque tú sabes de hoy, pero no sabes de mañana. Poderoso Jesús. Y llega mañana y te hace falta los recursos para suplir lo que Dios te dijo supuestamente que hiciera. No, que Dios me dijo que lo hiciera. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta que no fue Dios que te lo dijo, que lo que te lo dijo fue tu concupiscencia y tus propios deseos. No, Dios no tiene que ver nada con eso que tú escuchaste. Fue tu deseo que te habló. Fue tu carnalidad, escuchaste la voz de la carne y no la voz del Espíritu, porque escuchaste la voz de tus deseos, de tus placeres y de tu deleite momentáneo y no escuchaste la voz del Espíritu para que en el futuro no esté con la mano en la cabeza diciendo, ¿y quién fue quien me habló? ¿Cuántos dicen amén? Poderoso. De un aplauso a Cristo, que a todos nos ha pasado, ¿sí o no? A mí me ha pasado. Sí, amén. A todos los que estamos aquí no podemos decir que no nos ha pasado. Así es. Pero bendito sea Dios en Cristo, que eso debe llevarnos a ¿qué? A conocer y a diferenciar la voz de la carne y la voz del Espíritu. Gloria a Dios. La voz del Espíritu siempre te va a llevar a lo que ya está revelado. ¿Sí o no? Amén. La voz del Espíritu no me va a decir algo que fuera de lo que está revelado. Porque el Dios que yo le sirvo no es un Dios que se revela en las escrituras de una manera y en lo privado se revela de otra manera. No. Dios se revela conforme a lo que ya Él reveló en las escrituras. Amén. Denle un aplauso a Cristo nuevamente, que está un poquito... Pero estamos bien. Está bueno eso. ¿Eh? Está bueno eso. Entonces, Dios no quiere que confiemos en nuestras habilidades y nuestros recursos, sino en Él. Es más, Dios no quiere para nuestra alimentación ni siquiera que confiemos en nuestro trabajo. El empleo que tenemos es el medio que Dios utiliza. Pero yo no dependo de mi negocio, yo dependo de Dios. Así es. Gloria a Dios. Dios no quiera que mañana o algo yo no pueda trabajar o se cierre, yo sigo dependiendo de Dios. Ese es el medio que Él utiliza. Y eso tenemos que saberlo. Y tenemos empleo y tenemos que tenerlo, porque que no trabaje, que no coma. El cristiano debe ser esforzado y valiente y trabajar. Sí. ¿Bien? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a bendecir es el fruto de tus manos. O sea, ahora bien, pero teniendo claro que tú dependes de Dios, eso implica que tú pones a Dios primero que todo lo que tú tengas o todo lo que tú haces. Si tú pones por delante lo que el trabajo, esto y otro, entonces tú estás poniendo a Dios atrás. Dios va primero que todo. Así es. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Dios se ha revelado como un Dios soberano, poderoso y majestuoso. Enfócame atrás. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Óigame, soberano, poderoso y majestuoso. Ok. Ahora bien, todos los que hemos creído en Cristo tenemos que ver a Dios de esa manera. Todos tenemos que verlo así. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros a veces vemos a Dios como un Dios simple y un Dios pequeño y un Dios que no hace lo que nosotros queremos. Y es verdad, Dios no hace lo que nosotros queremos. Porque Dios no se rige por lo que nosotros queremos, Dios se rige por su voluntad. Gloria a Dios. Dios se rige por su voluntad, no por lo que queremos. Para que Dios haga lo que tú quieres, para Dios haga lo que tú quieres, tienes que ajustarte a la voluntad de Dios. Y ahí Dios va a hacer lo que tú quieres. Porque la única oración que Dios contesta es: hágase como sea tu voluntad. Jesús estaba pidiendo conforme a la voluntad de Él, humanamente. No quería la cruz. Quería que le pasaran esa copa. No quería humanamente pasar el sufrimiento. Pero dice, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y dice las Escrituras, y vinieron ángeles y los consolaron. ¿Por qué esos ángeles tuvieron que venirle a consolar? Porque no se hizo. Porque la respuesta fue: no se va a hacer conforme a tu voluntad, sino conforme a la mía. Y te voy a mandar los ángeles para que te consuele, porque vas a necesitar consuelo. Porque mi voluntad no te va a gustar. Y nosotros muchas veces como creyentes estamos acostumbrados solamente al sí de Dios. Y nos acostumbramos al sí de Dios. Y el sí de Dios, el no de Dios es tan bueno como el sí de Dios. Amén. Porque cuando Dios te dice no es porque te está librando de algo. Así que el no de Dios es tan bueno como el sí. Lo que pasa es que no me he acostumbrado solamente al sí. Y yo quiero en mis oraciones que Dios también me diga no cuando Él sepa lo que va a traer lo que yo estoy pidiendo. Y tenemos que pedir con esa mente: Señor, si tú crees que esto no me conviene, dime no. Pero a veces Dios nos dice: no, dame una señal. Y te da la señal. Dame otra señal. Te convierte en un Gedeón. Pero los hijos de Dios no se mueven por señales, sino por el Espíritu. Porque los hijos de Dios son guiados ¿por qué? ¿Por señales o por el Espíritu? Por el Espíritu. Los hijos de Dios se mueven por el Espíritu. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que verlo así. Entonces debemos confiar en su soberanía, en su poder y en su majestuosidad. Si Él es soberano para hacer lo que Él quiere. Él es soberano para decirme que no, que lo que yo estoy pidiendo no puede ser. Pero también es poderoso para sacarme de la situación que estoy viviendo. Gloria a Dios. También es poderoso para darme el poder para soportar lo que estoy viviendo. Es poderoso para quitar lo que yo estoy viviendo. Pero también es poderoso para no quitar lo que estoy viviendo y Él llenarme del poder de su gracia. Porque Pablo le dijo a él: quítame esta enfermedad o que tengo, este aguijón que me viene y me abofetea cada evento. Cada vez que el diablo quiera abofetearme, viene a abofetarme. Y te estoy orando. Y he venido 3 veces a orarte. Yo que sano, yo que fui al tercer cielo, yo que soy el apóstol de los gentiles, yo soy el que tiene la revelación más grande de la gracia de Dios. Yo soy el que tengo el mayor conocimiento del nuevo pacto. Yo que voy a escribir el 75% de las escrituras, yo que voy a formar la mayoría de iglesias que van a funcionar, yo soy que la voy a fundar y te estoy orando para que tú me concedas lo que te estoy pidiendo. Y Dios le dijo: no lo voy a hacer porque tú tienes algo que es más poderoso que lo que tú tienes. Tú tienes mi gracia. Con mi gracia te es suficiente y en tu debilidad la gracia se va a manifestar y te darás cuenta que lo que tú necesitas es de mi gracia. Gloria a Dios, aleluya. Lo que necesitamos es de su gracia. Que su gracia nos alcance. Si tenemos la gracia de Dios, tenemos todo. Gloria a Dios. Y muchas veces andamos detrás de las cosas que se ven y no andamos de lo que no se ve, que es su gracia. Y no se ve momentáneamente, pero con el tiempo nos daremos cuenta que la gracia de Dios nos trajo hacia Él, nos ha conservado y que la gracia de Dios nos va a glorificar en aquel día. Denle aplauso a Cristo. Lo que necesitamos es exclusivamente de su gracia. Y no de la gracia común, sino de la gracia exclusiva que es para los hijos de Dios.
Hay una gracia común que después la voy a enseñar y existe lo que es la gracia exclusiva o la gracia unitaria para los hijos, los que están en el Hijo. Entonces, ¿qué sucede? Debemos depender de la abundante riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues debemos salir diferentes de aquí, diciendo: yo dependo de ti, Señor, yo dependo de tu gracia. Yo dependo exclusivamente de tu gracia. Señor, mira que todo lo que estoy tratando de abrir no puedo abrirlo. Mira, Señor, todo lo que estoy tratando de hacer no puedo hacerlo. Señor, todo me está poniendo más difícil, pero hoy te pido perdón y hoy dependo de tu gracia. Hoy dependo de ti. Ahora bien, una de las cosas que nosotros debemos ser efectivos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Mucha gente tiene miedo a hablar de la gracia. Y el que no habla de la gracia es porque no le entiende. Porque todo lo que Dios hace lo hace por gracia. Amén. Es más, la gracia en sí la podemos enseñar como doctrina, pero la gracia es la naturaleza de Dios manifestada. Y la enseñamos como doctrina para que la gente entienda la gracia. Pero la gracia de Dios es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de gracia. Todo lo que hace lo hace por gracia. Entonces, ¿qué sucede? Dios le hace muchas promesas al pueblo de Israel en el pacto de la ley. ¿Cuántas promesas le hizo Dios? No, óigame, si comenzamos a numerarla hoy, el Dios le prometió que iba a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Sobre todo ellos. Prometió que ellos iban a ser cabeza, y no cola. Prometió que donde quiera que ellos llegaran iba a ser bendecido. Sí, la promesa de Abraham: será bendita en ti todas las naciones de la tierra, y tu descendencia serán benditos. Así que el que está en Cristo no lo persigue una maldición generacional, lo persiguen bendiciones generacionales. Dios, aleluya, poderoso. Y hay cristianos que le tienen más miedo a las maldiciones generacionales que a las bendiciones que tenemos en Cristo. Que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Entonces hay muchísimas promesas que hemos recibido. Entonces Pablo dice que todas las promesas de Dios son sí y amén. Todas las promesas que Dios le hizo a Israel ahora están en nosotros por estar en Cristo. Y son promesas espirituales. Y todas son sí y amén en Cristo Jesús. Mucha gente me da pena que están pidiendo cosas que ya tienen. Y están pidiendo que venga algo de afuera, una cosa que ya tienen dentro. Porque están esperando algo y no saben que tienen a alguien habitando dentro, a Jesucristo. Por eso vemos los cristianos inmaduros, indoctos, medios tontos, corriendo de aquí para allá detrás de un profeta que le ponga la mano, que lo empuja, que lo escupa, que le dé una palabra de vida, una palabra de transición para ello avanzar. Déjame decirte, nadie sobre esta tierra puede hacer algo superior a lo que ya Dios hizo dentro de ti. Nadie. Tú no dependes de alguien que venga de afuera, sino de algo que tú tienes dentro, que es la vida de Dios morando en ti. Y eso no quita que Dios utilice un hombre para hablarte. Eso no quita eso. Que Dios utilice un profeta. Eso no quita eso. ¿Dónde está el problema? Que la gente le está creyendo más a los profetas que a lo que dice Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Y el profeta que no te lleva a Cristo no está profetizando conforme al orden del nuevo pacto y la verdad presente. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía es Cristo. Amén. Si alguien me va a profetizar, no hay problema, pero revélame a Cristo en tu profecía. Porque yo no necesito que un carro. Para yo tener un carro no necesito ser cristiano. Yo no necesito que me prometan una casa. Para tener una casa yo no necesito ser cristiano. Yo lo que necesito es que tu palabra y tu profecía me revelen a Cristo. Porque lo que me va a fortalecer el día malo es tener el conocimiento y la fortaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque a todos nos va a tocar, nos va a llegar el día malo. ¿Qué es el día malo? Es una temporada donde Dios le da permiso a Satanás para zarandear a sus hijos.
Y ese día lo que te va a fortalecer es conocer a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el problema. Que andamos buscando y buscando lo que ya tenemos dentro. Ahora bien, tenemos que tener el Espíritu Santo no como un huésped que viene de vez en cuando, sino como un Espíritu todopoderoso que gobierna mi vida. Porque muchos cristianos tienen el Espíritu Santo momentáneamente. Que Dios me dijo. Y todo lo que Dios le dijo es para otro. Y ellos están con su vida completamente en desorden. Y la pregunta, ¿cómo es que Dios te habla tanto para otro y no te habla para ti mismo? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso está bueno. Para todo el mundo le habla. Pastor, eso, el Señor me mostró a la hermanita fulanita, que está en esto y esto y esto. Okay. Pastor, el Señor me mostró la iglesia esto y esto. Pastor, el Señor me mostró encima de la iglesia esto y esto y esto. Y siempre le muestran cosas. La pregunta es, yo no quiero, el Señor me puede mostrar todo lo que Él quiera de usted y de la iglesia y de todo. Pero Señor, muéstrame tu condición, mi condición. Amén. Amén. El Señor me mostró a mí, en mis primeros pasos, yo caminando con unos zapatos sucios. Y yo entendí lo que me estaba diciendo, que no estaba caminando bien. Gloria a Dios. Y lo oré, Señor, enséñame a caminar bien. Yo quiero caminar como se camina. Gracias. Porque tú me mostraste que yo estaba caminando mal. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que te muestren de lo demás o que te demuestren de tu condición? De tu condición. ¿Para qué? Para yo cambiar. Gloria a Dios. Para aprender, para vivir conforme se vive el nuevo hombre. Amén. El nuevo hombre vive conforme a Cristo. Gloria a Dios. ¿Bien? Hay gente que conoce más de lo que el diablo hace que lo que Cristo hizo en la cruz. Y no saben que el diablo fue desarmado, derrotado, todas las armas se le quitaron en la cruz. Todas se le quitaron. Solamente tiene derecho legal sobre aquellos que no son de Cristo. Sobre aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo. Espíritu Santo. El diablo puede atacar a aquel que tiene el sello si pide permiso o si tú le abres puerta. Para atacar a aquellos que son sellados, que dicen Madre en Jehová, Madre en Cristo, tiene que ir a pedir permiso. O a menos que tú le abras puerta. Si le abriste puerta, él no tiene que pedir permiso, le diste derecho legal. Exacto. Entonces, saben todo lo que es la diabología y no saben nada de lo que es la doctrina de Cristo, lo que se llama la cristología. Vamos a hacer un experto en cristología. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? ¿A quién venció en la cruz? A Satanás. Y la muerte y el pecado. Y fue sepultado. ¿Para qué? Para que todo lo que él murió no se vea más. Y resucitó en una nueva naturaleza. Gloria a Para Dios. que a todos aquellos que estén en esa nueva naturaleza vivan conforme a la vida de él. Lo que pasa es que muchas veces hay cosas de nosotros que no han muerto y se manifiestan. Así es. ¿Sí o no? Entonces todo lo que muere debe ser sepultado. ¿Para qué? Para que no se manifieste más. Si un muerto resucita y vamos caminando por ahí, eso es un fenómeno. Todo el mundo se asusta. Porque la gente sabe que lo que se sepultó no puede resucitar. Solamente Cristo resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Para no ver muerte más. Y Lázaro, pero volvió a morir. Pero Cristo es el único que resucitó de los muertos y nunca más verá muerte. Y los que estamos en Él nunca más veremos muerte. Veremos la separación del cuerpo con el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, pero nunca más veremos muerte. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Dice, en todo lo que ya tengo en Cristo, ok, no tenemos viendo a Cristo entre nosotros. Entonces, es decir, que si no ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. La fe con entendimiento de lo que tengo en Cristo nos da firmeza espiritual, y esta firmeza espiritual nos hace descansar en Dios. Es decir, lo que va a hacer que descansemos en Dios es que estemos firmes espiritualmente. Pero ¿qué me da firmeza espiritual? ¿Qué me hace firme? Saber lo que ya yo recibí en Cristo. ¿Para qué? Para no estar pidiendo cosas que ya yo tengo. Y todas mis necesidades están suplidas en Cristo. Todo lo que yo necesito para este mundo y para el venidero, ya lo tengo suplido, lo tenemos suplido en Cristo. ¿Qué más nos hace falta?
entender lo que hemos recibido en Cristo. Así es. Es lo que nos hace falta. Lo único que le hace falta a los cristianos es que el Espíritu de Dios les libere el entendimiento para que caminen con lo que ya tienen en Cristo. Amén. Amén. Se pueden poner de pie. Bien. Santo es el Cordero. Aleluya.